Por tercera ocasión en 5 años, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América tiene que atender un asunto relacionado con Puerto Rico. En esta ocasión se trata sobre si los nombramientos de la Junta de Control Fiscal fueron constitucionales o inconstitucionales. Y de haber sido inconstitucionales, ¿qué remedio se va a proveer? El futuro del caso de quiebra de Puerto Rico, el futuro de los planes fiscales, de las negociaciones, incluso elementos de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos están todos servidos en la mesa del Tribunal Supremo para esta controversia. Soy Oscar J. Serrano, editor jefe de Noticel, y en los próximos minutos le vamos a llevar la verdad como es de lo que está servido sobre la mesa del Tribunal Supremo en este caso. Cuando decimos los casos insulares, ¿qué es eso? Son una serie de casos que resolvió el Tribunal Supremo de Estados Unidos entre 1901 y 1922, ¿no? Que todos tuvieron que ver con asuntos, controversias que surgieron de lo que entonces eran territorios de Estados Unidos, que incluían Puerto Rico, Filipinas, Alaska y Hawái. En los casos insulares son esos los territorios concernidos. Entonces, todas las controversias que surgieron de esos 4 territorios. Que de esos casos todos tienen que ver con territorios que no forman parte del continente. Y por lo tanto van a surgir, va a explicarlo ahora Efraín, porque es una nueva experiencia para Estados Unidos tener territorios que no están en su territorio grande. Y para añadirle la explicación, ¿por qué hoy se dice que son racistas, xenofóbicos y hasta históricamente ya caducos? Bueno, porque si tú miras los textos de las opiniones, hay montones de expresiones de los jueces, sobre todo de las mayorías, en esos casos que no fueron unánimes, hubo divisiones. Montones de expresiones que son obviamente expresiones racistas, hablan de estos territorios donde hay alien races, o sea, hay razas que son extrañas a nosotros, etcétera, y entonces está todo ese lenguaje ahí que es fácilmente identificable. En términos estrictamente constitucionales, frente al derecho constitucional de Estados Unidos, pues Puerto Rico, y ese es su título, es un territorio no incorporado de los Estados Unidos que funciona mediante un gobierno debidamente electo por el pueblo de Puerto Rico con una constitución, ambas debidamente auspiciadas, autorizadas por el gobierno de los Estados Unidos a través del Congreso y su cláusula territorial, que se llama Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Que si uno mira bien la trayectoria del Tribunal Supremo de Estados Unidos en relación con Puerto Rico y los territorios en general, desde los famosos casos insulares, lo que uno ve es esta disposición del tribunal a respaldar las actuaciones del Congreso. Y eso hay que verlo a la luz de lo que a mí me parece que fue una de las justificaciones principales de lo que el Tribunal Supremo resuelve en esos casos insulares y que el propio tribunal expresa en alguna de las opiniones, que era la necesidad que el tribunal veía de reconocerle un amplio margen de acción al Congreso para bregar con los territorios, sobre todo con estos nuevos territorios que se adquirían en condiciones relativamente distintas a como se habían adquirido los anteriores. De lo que se trata es de si el Congreso, cuando legisla para los territorios, puede seguir teniendo la enorme flexibilidad, lo que yo llamo la maleabilidad, a veces la perversidad, pero que a veces puede ser darle más poder que a un territorio, que aunque a un Estado, que es un poco lo que se ha dicho en relación a Puerto Rico. Si en efecto, pues se tiene esa flexibilidad, que como decía Efraín al principio, es importante para lo que vaya a pasar en este caso. Sí.
que no es que no se tenía antes de Eso 1898, Exacto. siempre se ha tenido, porque esa cláusula no se hizo en la Constitución para bregar con los territorios como los países como nosotros, existía. Siempre se ha tenido, ahora cobró unas connotaciones particulares, por razones raciales y de otro tipo que ya se han dicho, cuando advienen, por supuesto, en control de estos nuevos territorios. Hay partes que están pidiendo que como parte de la decisión se derogue o se atiendan los casos insulares. Se tienen que atender para decidir, se deben atender, puede moverse el tribunal sin atenderlo. Bueno, la respuesta corta es no es necesario, pero hay una de las partes que está recurriendo al tribunal y es una sola de las partes, que es la UTIER, que es la que le está pidiendo expresamente, y es su punta de lanza, revóquenlos. Sí. Y en el argot jurídico, con los comentarios de litigio, me he enterado yo que los protagonistas de esta historia, es decir, Aurelius, el gobierno de Estados Unidos, la Junta, le llaman a eso en su argot el factor UTIER. El factor UTIER. ¿Y qué es el factor UTIER? Pues como aquello de no contaban con mi astucia, ¿verdad? Es decir, de momento no pensábamos, primero no pensaban que la jueza iba a resolver como resolvió con UTIER, que iba a llegar hasta el primer circuito, no solo que iba a llegar hasta el primer circuito, sino que de las solicitudes excepcionales y también le me acuerdo, y el planteamiento principal de la UTIER siempre ha sido, aparte del tema de la inconstitucionalidad de los nombramientos, contrario a Aurelius, que quiere lo mismo, pero por razones distintas. La UTIER lo quiere porque quiere que se entren en los casos, y quiere forzar al tribunal de que se entren en los casos insulares. Si se va a entrar o no... Sí, si se va a entrar o no es otra cosa. Y yo estoy de acuerdo con que no es necesario. Y te voy a decir una cosa. Independientemente de que sea necesario o no, lo que sí yo estoy seguro es que si se van a revocar o no, va a salir en la argumentación oral. Es decir, el hecho de que no tengan que depender de eso y que a lo mejor la decisión final ni los toca, no quiere decir que en la argumentación que vamos a ver el martes, eso no sea un tema de discusión. Sí, por eso yo creo que son pertinentes. Hay algunos amigos de la Corte que alegan que no son pertinentes los casos insulares. Yo creo que son pertinentes en este caso y en cualquier otro caso que tenga que ver con el poder que ejerce el Congreso sobre Puerto Rico. Ahora, si es necesario o no revocarlos para resolver, estoy de acuerdo con Carlos que no es necesario. Pueden resolver aún dentro del esquema de los casos insulares, porque los casos insulares básicamente dicen, mire, esta categoría de territorios incorporados y no incorporados significa, entre otras cosas, que en los no incorporados puede haber algunas disposiciones de la Constitución que no apliquen, ¿verdad? Mientras que en los incorporados pues sí pueden aplicar, pues podrían decir, pues la cláusula de nombramientos no es una de esas cláusulas que no aplica, aún dentro del esquema de los casos insulares. O pueden decir otra cosa. Ahora, ciertamente toda esa armazón, ¿verdad?, sobre qué significa el poder del Congreso sobre los territorios y concretamente sobre Puerto Rico, claro que todo eso está ahí atravesado por ese entendido que se había empezado a generar antes, pero que coagula ahí en los casos insulares, ¿verdad? Y eso no se le puede decir al tribunal, no tiene nada que ver. Otra cosa es, como creo que tú sugieres, otra cosa es que el tribunal decida. La decisión que tome el tribunal en este caso podría llegar al punto de tocar la legitimidad del gobierno de Puerto Rico. Bueno, si el Congreso tiene esas restricciones que le impone la decisión del primer circuito, la consecuencia es que entonces el presidente, entiéndase la rama ejecutiva, tiene más poder. ¿Y qué quiere decir que tiene más poder? Que puede utilizar ese poder que le da la Constitución para hacer nombramientos. Si la gobernanza de los territorios se va a considerar una gobernanza federal en el sentido de que sus funciones son funciones federales, pues entonces en su día el Ejecutivo, el presidente puede nombrar, solamente necesita la confirmación del Senado, pero no tiene que consultar a los habitantes del territorio, puede nombrar a los gobernadores que quiera, que es lo que se hacía antes del 52. Pero en el fondo lo que se trata es de una pelea de poder. De si el poder se le va a quitar al Congreso para pasárselo al presidente, que sería la implicación de decir que son funcionarios federales, o si se queda, que es lo que quiere la Junta y lo que quiere los Estados Unidos, bajo la lógica territorial que está.
Déjame esa flexibilidad a mí como hasta ahora que ha funcionado. Déjame que yo le preste los poderes cuando quiera y cuando quiera no. De todas maneras, la rama ejecutiva va a estar involucrada. Pero no le pongas esta camisa de fuerza. Ellos lo hacen de nada más horrorífica para tratar de explicar el final, pero sí creo que va a salir en la discusión. Diciéndole, mire, ustedes no pueden hacer eso, porque entonces todo lo que han hecho anteriormente también es inconstitucional. Y esa implicación la puedes hacer, pero yo no creo que jamás sería, por ejemplo, aún en el caso de que se llegase a confirmar la opinión del circuito, sería la implicación real de lo que sucedería. Sí, depende de cómo se decida que Puerto Rico gane derecho de tratamiento igual en el presupuesto. Porque si parte del argumento es que el Congreso no puede hacer tratamiento, se le quita el poder al Congreso de tratar distinto a los territorios, el default entonces sería eso es un gran ejemplo. Tienen que tratar como Estado para efectos presupuestarios. No, mira, es que eso es un gran ejemplo de lo que yo estaba diciendo ahorita. ¿Qué aspecto de los casos insulares es que tú quieres derogar? Porque basándose en los casos insulares, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, sabemos, en 1978 y 1980, en 2 casos, resolvió que el Congreso, por el poder pleno que tiene sobre los territorios, puede discriminar en la asignación de fondos a Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, ¿eso es lo que tú vas a revocar o no? O el reconocer que la cláusula de nombramientos aplica necesariamente invalida lo otro, no necesariamente. Así que, pues, en este sentido yo creo que hay que, o sea, no se puede meter todo como un gran balón donde todo está mezclado, sino que hay que distinguir entre cuáles son esos poderes del Congreso que se mantendrían, cuáles se limitarían, en qué contextos, etcétera, ¿verdad? Pero si efectivamente viene la decisión en el sentido de que se confirma esa parte del juez, de que son funcionarios federales, por lo cual obligaría entonces a entrar a la otra parte de que ha hecho hasta ahora la Junta, que eso no lo hemos discutido, tiene unas implicaciones tremendas. Pero también tiene la implicación, si no se toca el sustrato de los casos insulares, ¿en qué impacto? Esa es tu pregunta con relación al presupuesto. Es decir, ¿implica eso entonces que podría el pueblo de Puerto Rico seguir pagando los sueldos de unos funcionarios federales, por ejemplo? ¿Dónde queda entonces de momento esa flexibilidad que tiene Promesa con relación a la responsabilidad de ética y las leyes de ética gubernamental que aplica a los funcionarios federales? Es decir, tiene unas implicaciones que claramente fueron contempladas totalmente al revés cuando el Congreso, en su consenso bipartidista, creó este funcionario extraño. Para que la Junta gane, en el caso, el Supremo tiene que creer que no son funcionarios federales, que son funcionarios territoriales. Territoriales. Eso es para que la Junta gane. Su victoria es que los reconozcan como territoriales, no como federales. La ley Promesa dice que la Junta es un ente de gobierno de Puerto Rico, o sea, lo coloca dentro del territorio. Puerto Rico paga los gastos de la Junta porque está dentro del territorio. La ley habla también de que las negociaciones que la Junta haga con la deuda, algo por el estilo, el gobierno federal no puede garantizarla. O sea, es decir, el tema de la garantía del gobierno federal no puede verse inmiscuida en las decisiones que la Junta tome sobre la deuda. Con esa victoria, ¿la Junta va a poder seguir diciendo que está por encima de la Constitución de Puerto Rico? Bueno, pues por supuesto. Bueno, en tanto y en cuanto Promesa la coloca por encima de la Constitución. Y yo siempre he dicho que, porque es que la cláusula puede ejercerse de forma perversa. Es decir, lo que ellos han hecho en Promesa, aunque el efecto neto es que es por encima, es que la han colocado al lado y que permite anularla cuando quiera, pero no la han enmendado. En ese sentido, bueno, pero el efecto es enmendarlo. Claro. O sea, todo el proceso de aprobación de presupuesto que está en la Constitución queda enmendado por la ley Promesa. La facultad para dejar sin efecto una ley, si es contraria a los objetivos de los planes fiscales, bueno, eso es un poder inmenso que está ahí. No enmendaron la Constitución, pero la legislación federal modifica eso. Poder que a propósito, pregunta, porque yo no puedo evitar recordar que cuando se crea el Estado Libre Asociado, quiero que tú recordemos esto, casi hasta el último momento
en aquellos debates en el Congreso para decidir si se aprobaba o no, incluso la Constitución que nosotros nos habían autorizado a hacer casi hasta el último momento. Hubo unos amagues del Congreso de reservarse el poder de anular las leyes de la legislatura de Puerto Rico. Y ese es uno de los momentos donde el Partido Popular, Luis Marín y todo el grupo que apoyaba el Estado Libre Asociado, abiertamente decía, hasta aquí llego yo con la sesión. Si con el Estado Libre Asociado el Congreso puede anular una ley que ya aprobó, entonces somos una colonia. Pero yo tengo a coincidir con Carlos que el tribunal va a sopesar mucho el tema de que no va a ser borrón y cuenta nueva. No sé cómo lo va a hacer, pero probablemente eso pese mucho. Tampoco sé si lo va a hacer, pero porque es difícil predecir, ¿no? Siempre un poco hay un asunto donde el tribunal va, y eso se lo dice uno de los amigos, trate de delimitarlo lo más posible al tema territorial de Puerto Rico. Cualquiera que sea la estructura que usted monte, no solo esté pendiente de otros territorios que no son parecidos, no solo esté pendiente a Washington DC, que tiene sus peculiaridades y no es un territorio normal, no solo esté pendiente sobre las implicaciones futuras en los procedimientos de reestructuración de deuda de cualquier municipalidad de Estados Unidos. Puerto Rico es peculiar, recuérdese de María, de su quiebra, de todo. Así que yo creo que eso va a estar por ahí.